domingo, como parte de nuestra serie de sermones Palabras de Poder, 2 preguntas. Y esas 2 preguntas están en la pantalla. La primera pregunta es, ¿qué palabras dominan nuestro discurso? O sea, ¿qué palabras dominan tus conversaciones? Y la otra pregunta es, ¿y por qué hablamos así? Vamos a ver estas 2 preguntas contestadas, pero primero le pido que por favor se unan en oración conmigo. Padre Santo, Padre bueno, bondadoso y generoso, te damos a ti gracias por darnos este día, por permitirnos estar aquí, por permitirnos escuchar tus palabras de poder. Todo lo que se hable de aquí, de este púlpito o en este lugar, que sea palabra de poder. Mi Dios, encomiendo mi alma, mi espíritu, todas mis facultades a ti en esta hora. Ya lo he hecho y lo hago delante, Señor, de este tu pueblo, para que ellos sepan que aunque yo sea la que mueva mis labios y ellos escuchen mi voz, que ellos sepan que es tu palabra y no la mía. Yo te quiero ser fiel, Señor, y te soy fiel aquí, Señor, en este día. Úsame, mi Señor, en esta fidelidad y en lo poco, para que tú seas glorificado y mis hermanos en Cristo sean bendecidos en lo mucho. Gracias, Señor, te damos por guardarnos y cuidarnos. Padre, por proveernos. Pensamos que nosotros hacemos esa provisión nosotros mismos, pero eres tú que nos da todo y todo es tuyo. Así que, Señor, bendice esta palabra, úngela con tu unción fresca, con el Espíritu que convence y que hace confesión y produce confesión en la persona. Eso es lo que yo pido ahora, en este día, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Volvamos conmigo y abran sus Biblias a Proverbios, capítulo 18, verso 21. Vamos a ver ese versículo que cité, que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y vamos a usar este verso para contestar estas palabras, para contestar estas preguntas, mejor dicho. Y la primera pregunta, ¿qué palabras dominan tus conversaciones, nuestro discurso? Ahí la vemos en ese pasaje en Proverbios donde dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, tus palabras o son vida o tus palabras son muerte. Tus palabras van a edificar o tus palabras van a derribar. En Santiago, en el libro de Santiago, cual vamos a compartir eso como parte de la serie, él escribe de que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Él está hablando de nosotros como fuente, ¿verdad? Como cristianos no debemos de hablar palabras amargas cuando nosotros hemos somos habitación del Espíritu Santo, puesto que entonces debe salir agua dulce. Pero Él no da nada de otra opción, es o dulce o amarga, es o vida o muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabras dominan tus conversaciones? ¿O son palabras de vida o son palabras de muerte? Entonces ustedes a lo mejor estén pensando, pero ¿cómo es, pastora, que yo puedo hablar palabras de vida? O a lo mejor están pensando literalmente, voy a hablar y algo va a venir a vida. Bueno, puede suceder así como sucedió con mi suegra. Ella habló, como ella tal escribió aquí, ella empezó a hablarle, ella empezó a declarar esa palabra de Dios y el árbol volvió a vida. Puede también ser vida, no así de forma literal, pero palabras que consuelan, palabras que exhortan, palabras que motivan. Esos son palabras de vida. Palabras de muerte no literalmente tiene que significar la muerte, sino que con tus palabras tú puedes apagar el fuego en una persona, tú puedes apagar el sueño en una persona. ¿Ves? Tú puedes a lo mejor por tu trasfondo, por tus experiencias del pasado, entonces hablar palabras de rechazo a una persona. Esas son palabras de muerte, ¿ves? Porque una palabra hablada a un niño en temprana edad, en vez de decirle te amo, hijo mío,
y no le dices te amo, es más, solamente le critica, puedes tú destruir el espíritu de ese niño. ¿Ve? Entonces tenemos que ver qué dominan nuestras conversaciones. Pero primero quiero establecer que es cierto y es un hecho que nuestras palabras contienen ese poder, y le voy a explicar eso de una manera que todos aquí pueden entender, ¿verdad? ¿Cuántos aquí saben que Dios y sus palabras tienen poder? No hay duda entonces que la palabra, lo que Dios habla, tiene poder. No hay duda entonces que lo que nosotros hablamos, las palabras que salen de nuestras bocas tienen poder. ¿Y cómo podemos estar tan seguros? Primeramente, la Biblia nos dice, la Biblia que es la palabra de Dios, o sea, Dios nos dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero antes de ir ahí, también la Biblia nos dice que Dios habló y el mundo vino a la luz. Él le dio existencia, Él le dio vida al universo, simple y sencillamente por el hablar. Amén. No solamente Dios le dio vida y existencia al universo solamente por hablar, sea la luz, si fue la luz, sea la luna, las estrellas y fueron, sino que Él también pronunció juicio y muerte en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, de la boca de Dios ha salido vida, como también ha salido juicio. Entonces, cuando leemos que nosotros somos y fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, entonces eso implica que nosotros somos portadores de su imagen. Entonces, como portadores de su imagen, también nuestras palabras, si las de Él tienen y tuvo poder, nuestras palabras como portadores de la imagen y semejanza de Dios, nuestras también tienen poder. Podemos nosotros, por lo tanto, pronunciar vida como también pronunciar muerte. ¿Ok? ¿De qué entonces tú hablas más? ¿Tiendes a hablar más palabras de vida o estás hablando más palabras negativas, destructivas? ¿Okay? Entonces ahí vamos a ver, y la segunda parte de ese verso de Proverbios capítulo 18, comenzamos a contestar esa pregunta: ¿qué domina mi conversación? O sea, de lo que sale de aquí va a haber consecuencias. ¿Qué significa el que la ama? ¿Ama qué? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, ¿qué está diciendo? ¿Qué es ese que ama? Bueno, sí, está diciendo Proverbios, están en el poder de la lengua, y el que la ama, lo que está diciendo es el que ama la lengua comerá de sus frutos. Entonces es amar la lengua, y es amar, en otras palabras, hablar, querer ser escuchado. Siempre tener una opinión, ¿verdad? Siempre tener a lo mejor una sugerencia. No aprender a escuchar, sino simplemente quiero que me escuchen a mí. Por lo tanto, eso es el amor a la lengua, y lo que eso produce es, si tú no eres el tipo de persona que ha comenzado a poder, con la ayuda del Espíritu, domar la lengua, y simple y sencillamente quieres hablar para que te escuchen, entonces tú no eres una persona que vas a escuchar, observar y después hablar, porque eres una persona que ama la lengua. Te encanta hablar, te encanta decir cosas, ¿verdad? No sabes si la estás diciendo bien o mal, simple y sencillamente tienes que ser escuchado. Entonces, yo le quiero dar una regla que es muy cierto. Yo lo he aprendido profesionalmente. Cuanto más hablas, más problemas tendrás, ¿verdad? Cuanto más tú hablas, en más problemas tú te vas a encontrar. Déjame darle 2 ejemplos de la vida cotidiana. 2 ejemplos de esta sociedad, cual, sin saberlo o si lo supieron,
han tomado de la sabiduría de Dios, ¿ve? En no aplicar el amar la lengua, el amar el hablar, porque más tú hablas, más problemas tú te metes. Yo me recuerdo que mi jefe, cuando yo aprendí mucho de él, y él me dice, Maite, me ha dicho siempre, cuando tú tengas que escribir una respuesta a un correo electrónico, una línea, rápido, sale de ahí. ¿Ves? Porque cuanto más tú escribas, cuanto más tú hablas, más vas a dar oportunidades para que la persona esto y lo otro. Una línea y ya, no pueden venir y decir nada más. Es algo sabio el hablar poco cuando es necesario, ¿verdad? Y escuchar. Déjame darle 2 ejemplos en el mundo en que vivimos, donde ha tomado la sabiduría de Dios. Y has pensado en esto, cuando alguien es sorprendido en un delito, en un crimen, y entonces por consecuencia es sorprendido por la policía y es arrestado, ¿verdad? El oficial de la policía, por ley, le tiene que leer sus derechos de Miranda. ¿Saben esto? Okay. En este país, estamos hablando en los Estados Unidos. They have to read their Miranda rights. Eso es por ley. Es un orden, fue una ley que pasó la Corte Suprema. En ese Miranda rights, o los derechos de Miranda, ¿qué le dice? Lo primero que sale de la boca del policía, del detective, del oficial. Tienes el derecho de ¿qué? Mantenerte en silencio. You have the right to remain silent. En otras palabras, si tú comienzas a hablar, dar excusa de lo que tú hiciste, en más problemas te va a meter. ¿Sí o no? Por lo tanto, quédate callado. No ames tu lengua. Quédate callado. Entonces, el que ha sido sorprendido en el delito, también por ley tendrá su día en corte. Y hay una enmienda que protege al individuo. Y es la enmienda número 5. ¿Ok? La enmienda que tú puedes decir, I plead the fifth. La enmienda ha sido ahí puesta para que tú no te autoincrimines. Hay sabiduría en eso, porque el que ama la lengua se va a meter en problemas. ¿Ok? Tenemos que aprender cómo entonces dominar nuestra lengua para que nuestras conversaciones sean conversaciones sabias y no conversaciones que nos metan en problemas o que también puedan herir a otra persona. En las pantallas de las películas, hace tiempo que yo no voy a una película en cine, ¿ok? Pero yo me recuerdo que ahí tú ves y miras antes de que se dé la película, antes que sea presentada, dan varias informaciones y entonces brilla estas palabras en la pantalla. Silence is golden. ¿Ok? El silencio es oro. Shh. No hables. Mantén silencio. Entonces, pastora, ¿qué estás diciendo? ¿Que no podemos hablar? Hay momentos en los que podemos hablar entonces, claro, absolutamente. Pero esos momentos y esas palabras deben de ser oportunas, deben de ser mesuradas, deben de ser informadas, ¿verdad? ¿Y cómo logramos esto? Porque lo que sale de aquí, tenemos que entender que lo que sale de aquí comienza aquí. ¿Ok? Comienza aquí adentro. Entonces, ¿qué domina nuestro discurso? Proverbios 18:21, o vida o muerte, y amas tú tu lengua. ¿Te gusta hablar? No escucha o no preguntas. Las preguntas son buenas. El Señor Jesucristo hacía preguntas. Él sabía la respuesta, pero era como instrumento de enseñanza. Era para nosotros pensar, ¿verdad? Poder contestar mejor y informadamente. Entonces ya sabemos eso. Pero entonces, ¿por qué hablamos? Es la segunda pregunta. ¿Por qué hablamos lo que hablamos? ¿Por qué así es? Porque lo que sale de aquí comienza aquí, en el corazón. Yo me recuerdo haber escuchado a
Cuando aquí conocen Joyce Meyer, especialmente las mujeres. Okay, ella dio una de sus muchas presentaciones, de que ella es una invitada especial, y ella estaba hablando sobre varias cosas. Y el Señor le estaba enseñando, porque ella decía, ustedes saben que a mí me gusta hablar, yo hablo, y yo hablaba, y yo siempre tenía una opinión. Ella es de carácter fuerte, ahora en el Señor, claro, un carácter en Cristo. Antes del Señor dice que era un carácter, violento. Ella todo lo decía, todo lo hablaba, lo que pensaba, etcétera, etcétera. Y entonces ella dice que escuchó una prédica, y que ella dice, wow, yo fui convencida en esa prédica cuando el pastor predicó sobre la lengua, ¿verdad? La lengua, que es un instrumento poderoso, un instrumento que es difícil de domar, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese día en adelante, yo le dije al Señor, ya yo no voy a hablar más. Entonces, ella dice que pasaban situaciones, escuchaban cosas, y ella, así, ¿verdad? Pero ella dice que en sus adentros ella estaba hablando, mientras que en su afuera ella estaba con la voz callada, ¿ve? Pero en su afuera también estaba proyectando el sentimiento y las emociones que ella estaba sintiendo adentro. O sea, ella iba a mostrar en su rostro si estaba de acuerdo contigo o no, si estaba disgustada contigo o no. Ella estaba proyectando, o sea, un lenguaje no verbal. Entonces ella así dice que por un tiempo no hablaba, no decía, etcétera, etcétera. Y ella entonces le dijo al Señor, Señor, ya yo estoy que es frustrada, ¿ves? Que yo no hablo, ¿ves? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo domar mi lengua? Yo intento hacerlo, pero es que más hablan, más me disgusto, ¿ves? Era lo contrario, ¿ves? Más ella estaba disgustada, y dice que el Señor le dijo, porque aunque tú has cerrado tu boca, tu corazón no ha cambiado. Y así ella empezó a entender. No es lo que tanto medir en el sentido yo misma, mi boca, sino que tengo que permitir que Dios obre en mi corazón. Porque entonces si Dios obra en mi corazón, lo que va a salir de mi boca va a ser la obra del Señor, no la obra de Joyce Meyer. Entonces, la palabra de Dios ahí respalda lo que ella dijo. Y puede decir que Él le habló porque el mismo Cristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ningún humano puede conocer en plenitud, puede descubrir en plenitud el corazón del hombre. Gloria a Dios. Hay algo que permanece privado en el día de hoy de esta tecnología, que tú dices, dije algo y de repente recibo un anuncio en el teléfono según yo hablé. ¿No han pasado eso? Es algo increíble. Yo estoy como que, ¿qué es esto? ¿Ves? Nos están escuchando, ¿ves? Es como que ¿estamos privados o no estamos privados? Pero déjame decirte una cosa, siempre va a permanecer algo privado, y es tu corazón. Y el único quien lo conoce en totalidad es Dios. Pero sí, podemos descubrir un poco y ver un poco lo que hay en tu corazón. Y tú ves lo que hay en mi corazón por lo que tú dices, por lo que tú hablas. ¿No han escuchado personas y ya por escuchar lo que él o ella está diciendo, ya tú sabes el corazón de esa persona? No estoy diciendo que totalmente, porque eso es imposible, eso es para Dios, pero ya tú puedes saber con el corazón que él habla o ella habla. Tú puedes ver, wow, es una persona de malos sentimientos, ¿verdad? ¿Ok? Wow, es una persona generosa, es una persona de buenos sentimientos, es una persona que le gusta servir, simple y sencillamente por lo que dice con su boca. ¿Ves? Ya tú puedes así, Dios nos ha dado la sabiduría y la inteligencia de poder captar los caracteres. ¿Ves? ¿Según qué? Según hablan. Y según no hablan, tú dices una persona reservada, es una persona privada, ¿ves? Ya tú comienzas a saber la persona y conocer la persona según lo que hablan o según lo que no hablan. Eso es un hecho. Entonces, si queremos que nuestras palabras tengan poder de manera positiva, debemos de comenzar
con el corazón. ¿Cómo cambio, Pastor Maite? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Ve? No vas a cambiar y yo no voy a cambiar del día a la mañana. Nadie aquí va a cambiar del día a la mañana. Podemos hacer ajustes del día a la mañana, pero no vamos a cambiar nuestro corazón del día a la mañana. ¿Cuántos aquí saben que Dios obra en nuestras vidas poco a poco? Y que cambios pocos y pequeños van a ser grandes en tiempos después. ¿Saben eso ustedes? Cambios pocos que Él haga hoy en tu vida, que tú pienses que tú ni aún, tú pienses que Él lo está haciendo porque va a lograr algo mayor, que tú vas a ver y va a ser evidente para ti en el mañana. Pero Dios obra poco a poco. Entonces, ¿cómo puedo cambiar mi corazón poco a poco? ¿Cómo puedo cambiar mi hablar? Puedes hacer decisiones hoy en día. No voy a hablar vulgarmente. No voy a hablar crítica. ¿Ve? No voy a hablar negativamente. Voy a estar más consciente de esa palabra. Tú puedes hacer eso, pero tú tienes que primero decirle al Señor, aquí está mi corazón, Dios. Yo necesito cambiar en esta área. Te lo entrego a ti. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí saben que necesitan cambiar su hablar? Amén. Ok. Entonces, yo necesito cambiar mi hablar. ¿Sabe lo que mi hablar? Pastor Dan se va a reír. Yo veo un programa de casa, de hogares. Y tú sabes que hacen las remodelaciones bien bonitas, ¿right? Yo siempre tengo que criticar algo. ¿Right? Porque ¿por qué pusieron la mata aquí, lo hubieran puesto aquí? ¿Y por qué no lo pintaron de este color en vez de este color? Siempre yo tengo que decir algo. Y Pastor Dan me dice, pero tú siempre tienes que criticar esa cosa. El otro día estábamos viendo un programa de televisión, no me recuerdo cuál era el programa, no me recuerdo ni aún si era una película. Y yo callada y Pastor Dan, mira que los ojos de ella son muy grandes. Ay, pero mira que esto. Entonces yo lo miro y le digo, ¿y quién está criticando ahora? Yo no he dicho nada y tú lo has dicho todo. Eso es algo que el Señor, es algo chistoso que yo digo, pero es algo que el Señor tiene que obrar en mí. ¿Ve? Todos tenemos esas áreas de nuestro hablar. O ver algo y decir, ay, pero yo no sé esto y lo otro, a primera vista. Y hablarlo, Dios tiene que obrar eso en mí. Dios tiene que obrar en cada una de nuestras vidas. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos, Pastor Maite? El corazón lo entrego a Dios, pero Dios siempre espera de mí pasos prácticos, pasos que yo tome en fe, movimiento en fe para que mi corazón cambie, porque simple y sencillamente no puedo decir, aquí está mi corazón, ¿ves? Tú obra en él, Dios. Dios siempre requiere un esfuerzo nuestro en el espíritu. Y las dos cosas que Dios quiere que hagamos para que cambie nuestro corazón, que nos corresponde a nosotros, es escuchar y llenar. ¿Ok? Escuchar y llenar. Digan conmigo, escuchar y llenar. Y digan esto conmigo, lo que escuchamos, de eso nos llenamos. No lo escucho. Lo que escuchamos, amén, de eso nos llenamos. Amén. Tenemos que prestar atención a qué o a quién estamos escuchando. Esto es solamente un verso para apoyar el escuchar. Isaías capítulo 50 verso 4. Y yo quiero tus oídos atentos a esta palabra del Señor en Isaías 50 verso 4. Y mira qué cosa más hermosa Isaías aquí habla, y también ahí está en la pantalla, pero quiero que siempre tengan sus Biblias como referencia, porque son su posesión que Dios le ha dado de su palabra, y también puedan ver en la pantalla. Mira lo que dice Isaías capítulo 50 verso 4, ¿ok? Mira cómo él conecta la lengua con el oído, all right? Estos dos órganos que Dios nos ha dado, Isaías lo conectan, están directamente conectados. Mira lo que él dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, ¿ok? Está hablando del hablar y que él habla sabiamente, ¿ve? Y dice, para saber hablar palabras al cansado, o sea, palabras de vida, ¿ve? Despertará
mañana tras mañana, despertará el hablar. Ok, él era profeta del Señor. Pero mira lo que él dice. Despertará ¿qué? Mi oído para que oiga como los sabios. Él está conectando el oído con la lengua. ¿Cómo supo Isaías hablar con sabiduría? ¿Cómo supo Isaías hablar palabras de aliento alcanzado? O sea, palabras de vida. ¿Cómo él supo? Porque él nos dice, y nos dice, porque en la mañana Dios despertó mis oídos. Right? Él supo hablar porque él supo escuchar. Él supo escuchar a Dios antes de hablarle a otra persona, a alguien más. Él escuchó a Dios antes de escuchar a alguien más. Mira lo que está diciendo. Él escuchó a Dios antes de escucharse a sí mismo. Tú mismo te puedes hablar a ti mismo. What? Yes, tú mismo te puedes convencer que algo mal. Tú te puedes convencer en tu mente, no está tan mal. Tú puedes hablar a tu mente, ay, yo voy a hacer esto. Y yo sé que, pero tengo necesidad. ¿Ves? Tú mismo vas a escucharte a ti mismo. Right? Ay, pero Dios quiere que haga esto, ¿verdad? Dios quiere y dice que todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Pero tú sabes que aquello que tú estás pensando no es el orden de Dios. ¿Ves? Pero te estás escuchando a ti mismo. Entonces, ¿a qué o a quién tú escuchas? ¿Ves? ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Escuchas a otra persona? ¿O escuchas a Dios? Porque según tú escuchas, tú vas a hablar. ¿Ves? Y si te escuchas a ti mismo, Dios mismo te dice, y dice en el mismo Proverbios capítulo 3, que no te escuches, no te inclines a tu propia prudencia, a tu propio conocimiento, sino fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué? No te inclines en esa prudencia tuya. Él es el que endereza tus veredas. Él es el que te lleva, ¿verdad? En otras palabras, escúchale a Él, llena tu corazón y anda. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Isaías aquí. Entonces, si queremos nosotros ser efectivos en nuestros trabajos, si queremos nosotros ser efectivos en nuestras relaciones matrimoniales, familiares, personales, si queremos nosotros ser comunicadores que tengan impacto en la vida de nuestros hijos, ¿ok? Si queremos también tener oportunidades y éxitos en la escuela donde nosotros estamos, o queremos presentar una causa nuestra o algo y defender una causa nuestra, tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que prestar atención a las palabras de Dios. Tenemos que despertar nuestros oídos, como Isaías indica, en la mañana. Que tus oídos estén despiertos para escuchar la palabra de Dios. Que tú busques a Dios en oración. Que tú busques que Dios te hable y te ministre a través de un devocional que lee su palabra, ¿verdad? Que permitas también que Él llene, aleluya, con sus palabras tu vida. Te indique, te enfoque en lo que es importante. Hay que escuchar a Dios. Amén. Hay que prestarle atención a Él. Si tú estás al lado de una persona que siempre habla cosas negativas, ¿qué tú tienes que hacer? Dice María, esto es lo que hizo María ahora mismo. Out. Muchas veces tú le tienes que decir, mira, no voy a hablar, no quiero que me hables así, o no me gusta la negatividad, pero muchos de nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Como que nos da pena. Pero tenemos que hacer corte, porque más negatividad tú escuchas, guess what? Más negativo tú te conviertes. ¿Ok? Porque hay tanto que las personas dan financieramente, económicamente para escuchar algo positivo. Para estar en un podcast que le hablen, tú todo lo puedes, tú puedes lograrlo. ¿Ok? Porque ahora sufren las personas de mental health, ¿verdad?
porque han sido bombardeados de cosas negativas. ¿Ok? Ahí, pum, 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 y ahora están escuchando más que nada televisión, están escuchando teléfono, están escuchando en todas partes, radio, todo está alrededor nuestro. Ahí, todo lo que tú escuchas, escucha, así tú vas a hablar. Porque de lo que tú escuchas tú te vas a llenar y tú vas a hablar. ¿Ok? Entonces tenemos que primero escuchar lo de Dios. Lo que escuchamos, de eso nos llenamos. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte. ¿Cómo nos llenamos? Ya sabemos, escuchando. ¿Cómo nos llenamos de cosas buenas y positivas? Escuchando a Dios. Eso no tiene lógica, eso es sentido común. Entonces, ¿cómo escucho a Dios? ¿Ves? ¿Ok? ¿Cómo es que yo escucho lo que Él está diciendo? Vamos a ver lo negativo primero, como comencé a decirle. Cuanto más escuches tú, por ejemplo, cosas vulgares y chismes, más chismosa te vas a volver. ¿Ok? Incluso tú puedes aún repetir esas palabras, esos chistes vulgares. Incluso el cristiano puede llegar a eso y ha llegado a eso y llega a eso. ¿Ok? ¿Por qué? Tu corazón ha escuchado eso tanto. Y aún tú lo vas a contar, tú lo vas a decir, porque el corazón se ha acomodado a eso y de su abundancia va a hablar. Más negatividad tú escuchas, más negatividad te llenas, más negatividad tú vas a hablar. Más problemas de personas que no buscan cambiar. ¿Cuántos tienen personas así? No solamente hablan negatividad, pero te encienden, te dan carga con su negatividad, con sus problemas, ¿verdad? Ahí hablan de sus problemas, hablan de sus problemas y 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 te buscan a ti porque tú sabes que tú eres un hombre, una mujer de Dios y hablan, pero que tú le dices, busca a Dios. ¿Verdad? Busca a Dios, órale, ven conmigo a la iglesia, no vienen, no buscan, no oran, pero siguen abrumándote a ti, ¿verdad? Ajá, sí, ¿conocen a personas así que rodean? Pues así tú te vas a afectar hasta el día que tú digas, ya no más. Yo me recuerdo un día, Wendy, en la oración en línea, I will never forget this, Wendy, es una analogía tan perfecta, que una persona le decía, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y ella decía, pues tú también ora, tú tienes una situación, busca de Dios, ven, vamos a orar juntas, ven y ora tú. Y la persona no oraba, pero Wendy ora tú por mí, Wendy. Entonces, ¿qué le dijo Wendy? Es igual que si tú quieres bajar de peso, yo no puedo ir al gimnasio por ti. ¿Sí o no? Tú tienes que ir al gimnasio. Tú tienes que comer mejor si tú quieres ver el cambio en tu vida. Pero no me digas a mí, ay, esto y lo otro, y yo aquí en mi mente, en mi corazón, y tú no das cambio. Right? Hay que separarnos de palabras que también nos rodean, porque el enemigo usa eso. ¿Ok? Porque igual tú tienes palabras de vida, ellos tienen palabras de muerte. ¿Ves? Y pueden ahí ir sutilmente abrumándonos, destruyendo aquí cosas en nosotros y nosotros comenzamos a hablar de esa manera. Somos criaturas pecaminosas y lo malo, desafortunadamente, se queda más y más tiempo en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces necesitamos liberarnos de las cosas que escuchamos ya, porque eso toma tiempo, ¿verdad? Salir del sistema. Necesitamos así hacerlo, decir ya no más. ¿Y qué hacer? Escuchar lo bueno, el buen consejo. Entonces, escuchar lo bueno, ¿ok? Para entonces llenarnos de lo bueno, ¿ves? Buscar a Dios por la mañana, llenarnos de Él. Estamos rodeados de gente no negativa, no de problemas que no quieren cambiar, sino de gente piadosas. Le pedimos oración a él o ella. Ellos oran con nosotros, escuchamos esa palabra. Tomamos parte de estudios bíblicos, de eventos especiales, ¿verdad? Escuchamos las cosas que son buenas y agradables a nuestros oídos para que nuestro corazón sea lleno. Entonces no es tanto cortar, ¿ves? Ya corto con esta persona, yo no escucho esto, pero es importante ahora tú entonces llenar
tu oído para llenar tu corazón de cosas buenas. ¿Ve? Es salir de lo malo, pero entonces ahí escuchar y llenarte de lo bueno, porque si sacas lo malo pero no escuchas lo malo va a volver. ¿Ve? Pero si empiezas a escuchar lo bueno va a salir, ¿verdad? Y entonces eso es la segunda parte. ¿Cómo y por qué hablamos así? Porque comienza aquí, tenemos que escuchar para que esto cambie y tenemos que llenar el corazón. ¿Cómo llenamos el corazón? Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo llena el borracho su barriga? Con el alcohol. ¿Cuántos aquí han visto borrachos? Levanten sus manos. ¿Cuántos aquí han sido borrachos? No me levanten la mano. It's okay, porque esto es para ti. El borracho, ¿qué consume? ¿De qué se llena? Del alcohol. ¿Ok? Se llena del alcohol y el alcohol lo hace hablar y comportarse de cierta manera, ¿sí o no? Right? De lo que él se llena o ella se llena, eso va a salir. Entonces se emborracha, se ha llenado del alcohol, por lo tanto lo que va a salir de su boca va a ser, imagínate, cosas que él o ella no diría si tuviera todos sus sentidos, ¿sí o no? Todo es afectado por lo que se llenó. Y lo que él o ella de lo que se llenó, sale. Sale en el hablar, sale en el comportamiento. ¿Ok? Nosotros como cristianos, los cristianos se tienen que emborrachar del Espíritu. ¿Ok? Debe darle una palabra. Ahí en la pantalla, Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. Mira lo que dice Pablo. No os embriaguéis. ¿Qué es embriagar? No te emborraches con vino. Él lo que está diciendo es una comparación. No te emborraches con las cosas del mundo. No te llenes con lo que ofrece el mundo. ¿Ok? Eso es lo que él está diciendo para dar el ejemplo para que uno entienda. ¿Ves? No te llenes con las cosas del mundo. En lo cual hay ¿qué? Disolución. El producto final va a ser eso. Siempre. La disolución. Antes bien, ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Llénate. Y voy a hacerlo plain. Emborráchate. Del Espíritu. ¿Ok? Hablando, y mira lo que dice. Cuando te llenas, ¿vas a qué? En el verso 19. ¿Vas a qué? Hablar. Mira lo que él está diciendo. No te llenes de vino, porque si te llenas de vino vas a hablar como el vino. Vas a hablar como el mundo. ¿Ok? ¿Cuál resultado es disolución? Más bien, llénate del Espíritu, porque el verso 19 te está diciendo para que hables lo del Espíritu. Para que hables la palabra de vida. Entonces dice, hablando entre vosotros, cuando ya tú estás lleno del Espíritu, entonces tú puedes hablar entre vosotros con salmos, palabras de vida, con himnos y cánticos espirituales. En otra palabra, lo que va a fluir, lo que va a salir de ti, es las cosas del Espíritu. ¿Ok? Voy a hablarle a Pastor Dan, voy a hablarle a Cynthia, voy a hablarle a Liliana. Dios te ama. Mi hermano, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Te va bien? Ay, me promovieron. Gloria a Dios. Right? Esos son cánticos, esos son himnos, palabras de vida. El mundo está desesperado, mis hermanos. El mundo está, escaso de palabras de vida. Están escuchando las palabras de aquel o aquella que solamente hablan disensión y división. Está desesperado. Dios ofrece palabras de vida. Amén. Sigue diciendo, cantando y alabando al Señor en vuestros ¿qué? Oh, how is that? Mira cómo Pablo está hablando lo mismo que yo comencé en Proverbios 18:21. En vuestros corazones, porque no es lo que salga de aquí, es lo que primero está aquí que sale de aquí. O sea, tú te llenas del Espíritu, llenas tu corazón del Espíritu, y de la abundancia del corazón. Habla la boca, por lo tanto tú vas a hablar en el Espíritu. Dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre. ¿Cuántos aquí levantaron y dieron gracias, Señor? Amén, que eso sea lo primero. No, ay, va a llover. Ok, después que yo corté la grama hace 2 días, mira, va a estar ahora grande otra vez, la tengo que volver a cortar. Ay, va a llover después que limpié el patio. Ok, y ahora va a llover otra vez. Right? Ok. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, que tú me has dado vida. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno. Porque cuanto más nos fallen y cualquiera que nos falle, tú nunca nos fallarás. Gracias, Señor, porque yo tengo gozo abundante en mi corazón, porque tú me elegiste, me conociste, me salvaste. Gracias, Señor. Amén. La abundancia de mi corazón habla mi boca. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Yo no voy a escuchar X grupo o X esto y lo que dice esto en busca de esperanza, de algo que me haga sentir bien, que algo que levante mi ánimo. No, yo voy a ir a la palabra de mi Señor, que hoy me dice que ha preparado lugar para mí en su mesa, que en su casa me ha dado su bienvenida para siempre. Mi hermano, ¿hay alguien que te pueda dar palabras más hermosas que esa? No one. Lo que tú buscas, lo que tú necesitas, Él lo tiene. Él es una fuente inagotable. Y tú también, si tú te llenas del Espíritu, porque la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios, quien es morada del Espíritu, dice que de Él y de ella, oh aleluya, ahí van a salir ríos de agua viva. Eso es una realidad. Amén. No os embriaguéis con lo del mundo. Sabe rico, right? Unos tantos saben del vino que sabe el año. ¿Ok? ¿Verdad? Se han conocido tanto el vino, saben el año, saben el tipo, saben la calidad, saben todo, son expertos. ¿Verdad? Porque sabes rico, ¿verdad? Pues el Espíritu ser experto. Y llénate del Espíritu. ¿Cómo me lleno del Espíritu, Pastor Maite? Ask. Pídele. Todo lo que tú tienes que hacer es preguntarle. Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de ti. Hoy, tú me estás hablando a mí. No quiero ignorar esas palabras. Quiero que esas palabras entren en mí. Espíritu Santo de Dios, ven en mí. Yo sé que va a cambiar esto, si esto cambia. El mundo y las otras religiones, tú sabes, ay, pero qué bien se ven, qué bueno hablan. Es un disfraz. Han cambiado lo de afuera, pero lo de adentro sigue igual. En el tiempo de Jesús, los fariseos andaban con sus vestimentas preciosas, ¿verdad? Eran buenos religiosos, dice la Escritura que ayunaban, diezmaban, ¿sí o no? Right? Pero ¿cómo los llamó Cristo? ¿Sabes cómo los llamó? Sepulcros blanqueados. Adentro estaban muertos, aunque la fachada de afuera estuviera intacta. Solamente el Espíritu de Dios puede cambiar el corazón del hombre, de la persona. Y all you have to do, y todo lo que tú tienes que hacer es preguntarle. Es más, Él me reveló algo tan interesante que uno lo sabe, pero cuando de verdad estaba preparando este mensaje, yo dije, wow, es verdad. El Espíritu Santo quiere hablar por ti. Él quiere hablar por ti. Él quiere decir. Él está como que, permíteme que yo hable. Permíteme que yo diga, permítame que yo responda, permítame que yo te ministre, permítame que yo lo haga. Él está desesperado para hablar por ti. Él quiere hablar por ti. Él quiere ser tu abogado. Tú, don't worry, quédate ahí. Yo voy a hablar.
¿Y cómo yo sé esto? El Señor me empezó a mostrar escrituras, están en la pantalla, yo se las voy a leer, mientras que ustedes ahí estén las citas bíblicas. Dice Romanos 8:26, lo han leído, y el Espíritu llena y quiere hablar. Si tú le pides, Él va a hablar por ti, porque dice ahí Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, ¿qué debemos de pedir? ¿Qué debemos de hablar? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, habla delante de Dios por nosotros con gemidos indecibles. No lo podemos escuchar, pero el Espíritu está hablando. El Espíritu está comunicándole a Dios lo que tú tienes en tu corazón, pero tú no sabes expresar. Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debes de decir. En otras palabras, te han venido con un desafío, una pregunta, y tú no sabes qué decir. Dice que el Espíritu Santo en esa misma hora te va a dar las palabras. Y yo sé que ustedes han experimentado eso. No sabes qué decir, pero Él va a hablar por ti. Hechos 2:4 dice que cuando vino el Espíritu en el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y escuchen esto, y dice, y comenzaron ¿a qué? A hablar. El Espíritu le gusta y quiere hablar. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Wow! Yo ahí vi, el Espíritu está desesperado de hablar por ti, si tú le pides, si tú le permites. Si tú escuchas a Dios, las cosas de Espíritu, por cierto, tú vas a ser llenado. Y si eres lleno del Espíritu, por cierto, el Espíritu va a hablar por medio de ti. Aleluya. Somos cambiados por el Espíritu de Dios, no por nuestras propias fuerzas ni esfuerzos. Todo lo podemos en Cristo, dice la palabra de Dios. No en Wendy, no en María, no en Adele, no en Franklin, no en Angélica, no en Roberto, no en Yajaira, no en Ferran. No, en Cristo, quien me fortalece. No tenemos fuerza, ¿verdad? El tipo de fuerza para cambiar llegará en nuestra fuerza hasta cierto punto, pero el Espíritu nos lleva hasta el final. Somos capaces de cumplir metas, lograr grandes cosas, cosas que no creíamos que fueran posibles para nosotros por el Espíritu de Dios. Somos capaces de un cambio efectivo, productivo e impactante gracias al Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Quieres cambio? ¿Qué domina tu discurso? Palabras de vida, palabras de muerte. Si son palabras de muerte, habla. Amas a tu propia lengua. Habla menos y escucha más. Escucha más la palabra de Dios. Llénate de lo bueno. Llénate del Espíritu de Dios y Él hablará por ti. Y así cambiará tus conversaciones y tu discurso. Se nos ha confiado, ¿han pensado en eso? Pastor Dan, si podemos ministrar mientras que meditamos en esto. ¿Has pensado que a ti y a mí como hijos e hijas de Dios se nos ha confiado la palabra de Dios? Do you know how much power that is? ¿Tú sabes cuánto poder es esto? Que se nos ha confiado la palabra de Dios. ¿Okay? Para nosotros que hablarla. Las mismas palabras que dio existencia a todo lo que vemos son las mismas palabras que han sido confiadas a nosotros. Nosotros las podemos hablar. Son palabras de poder. Podemos hablar a una situación tal como se vea, una situación que se vea sin esperanza, una situación que se vea muerta, como que no hay posibilidades de vida, un sueño que ahora Dios quizás está despertando, pero tú has puesto a dormir. Un cambio que tú deseas ver en tu matrimonio, en tus hijos. Un cambio que tú deseas ver en ti. Yo quiero prosperar en el Señor. Yo quiero lograr esto. Yo quiero ver esto realizarse. Todas esas cosas, si solamente puedes tú pensar y creer que si tú hablas la palabra de Dios sobre esas cosas,
la palabra de Dios tendrá y tiene poder sobre ellas. Tú vas a hablar en la autoridad del mismo Dios, sabiendo y conociendo que Él es el que te ha hecho capaz de hacerlo. Y que tú no lo utilices como un amuleto. Voy a hablar esta palabra y así me va a ir bien, porque así no va a suceder. Tú hablas consciente de que aquel que te envió, aquel que te equipó, esas palabras las que tú hablas, con respeto y humildad delante de Dios. Pero en este día yo digo, Padre, yo te entrego mi matrimonio y yo pido que tú obres vida. Tu palabra dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido ahora sobre mis hijos. Tu palabra dice que entrena al niño en su camino y cuando crezca, cuando sea grande, no se apartará. Yo declaro esa palabra sobre la vida de mis hijos. ¿Cuántos aquí saben que esas son palabras de poder? Padre mío, a mí desde mi niñez me han dicho, me han hablado que yo no voy a lograr mucho. Es más, me han encontrado con y me han diagnosticado con enfermedades, discapacidades, que no va a lograr mucho. Pero aquí tú estás hoy y tú puedes decir sobre esas palabras que a lo mejor te han tenido atada o atado. Tú puedes decir sobre esas palabras, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Quizás tú estás aquí y tu padre te abandonó, te dejó la familia. Y tú has arrastrado con el sentimiento de ese abandono y rechazo toda tu vida, porque las palabras de Él o el recuerdo de Él te han afectado. Pero hoy en día tú estás en Cristo y sobre esas palabras y sobre esa situación tú puedes decir, mi Dios dice que nunca me dejará ni me desamparará. Yo tengo un Padre celestial. Quizás tú tienes preocupación que tú estás enfrentando y tú te preocupas por alguien, tú te preocupas por una situación económica, tú te preocupas por una situación que estás ahí delante. La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con todo ruego y oración en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. ¿Cuántos declaran eso? Declara las palabras de vida, declara las palabras de poder, declara las palabras de Dios sobre tu situación y sobre tu vida. Y si tú has estado hablando palabras de mentira, palabras que son desagradables a Dios, palabras que no son edificantes, hoy es el día donde Dios puede cambiar todo eso. Si tú le pides que Él te llene, porque ya he escuchado la palabra de Dios. Si tú pides que Él te llene, y cuando Él te llena, tú hablarás en el Espíritu. Aleluya.